Vamos a la palabra del Señor. Y abra por favor el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leeremos de los versos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿quién acusará a los... 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hasta ahí la lectura. Vamos a orar, por favor. Amado Espíritu Santo de Dios, cuánta alegría siente en nuestro corazón al tener las Escrituras abiertas. Seremos expuestos a la luz de ella, al poder de tu palabra. Y queremos tener un corazón manso para recibir tu palabra, a fin de que sea implantada como una semilla es plantada en la tierra. Así tu palabra, que es la semilla incorruptible, pueda ser sembrada en nuestro corazón. Está escrito que tu palabra no regresará vacía. Tú la harás prosperar y a su tiempo dará fruto abundante. Esa es nuestra confianza, Señor, puesta en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el Espíritu de verdad. Eres tú quien nos enseña. Eres tú quien obra en nuestra mente y en nuestro corazón, ejerciendo el poder que hay en la palabra del Señor. Poder para traspasar nuestro corazón, todo nuestro ser. Poder para consumir, poder para transformar, para santificar y para seguir edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la garantía de que el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, será glorificado en medio de su pueblo. Gracias, Espíritu de Dios, por la obra que harás esta mañana, ayudando a que nuestro corazón esté atento, nuestros oídos atentos, para recibir tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros, por la presencia de tus ángeles a nuestro alrededor y por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz, bajo la cual estamos rociados en este momento. Señor, una vez más, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder entregar tu mensaje a tu pueblo y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que vienen de lo alto. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, será importante recordar que este año para nosotros es el año del amor y la unidad del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu de Dios quiere hacer una obra profunda entre nosotros. Y el tema del amor a veces no es un tema que interese mucho, hablo en general. Somos más inclinados a otros aspectos de la vida cristiana, el servir a Dios, el tener unción. Y aunque esas cosas están bien, pero hablo de una obra interna y profunda que Dios quiere hacer. No hablo de lo externo, no hablo de las formas, no hablo de las apariencias, porque la Biblia tiene muchos ejemplos de quienes se conformaron, se sintieron bien con las formas, con las apariencias, con lo externo. Podemos rápidamente traer a nuestra memoria a uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, Judas. Si usted lo hubiera visto allá en el tiempo del Señor, hubiera seguramente
apostado a que Judas realmente era un verdadero seguidor de Jesucristo, un discípulo del Señor, y tal vez hubiéramos llegado a pensar de que era un apóstol que amaba al Señor Jesucristo. Pero la historia de Judas es muy triste porque él vivió con las apariencias, vivió con las formas, pero en su corazón había maldad y era un instrumento de Satanás. Llegó a ser un instrumento de Satanás para que el Señor Jesús fuese traicionado. O podemos hablar nosotros de los fariseos y la clase sacerdotal de Israel, con sus tremendos ropajes y su amplio conocimiento de la ley de Dios, dominando los 5 primeros libros de la Biblia, haciendo sus oraciones públicas, pero todo era una farsa, todo era externo, todo era por fuera, todo eran formas. Pero Jesús los señaló y les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Y podemos mencionar a Ananías y Zafira. Ellos están congregando. La iglesia acaba de nacer después de Pentecostés o en Pentecostés, y la iglesia comienza a movilizarse, van al templo, están por las casas, están en oración. Ananías y Zafira forman parte de todo ese mover dentro de la iglesia. No dejaban de congregar. Ellos vendieron su propiedad, aparentemente estaban mostrando generosidad, desprendimiento, amor al necesitado, pero todo era apariencia. Realmente eran hipócritas en su corazón. ¿Y qué de aquellos que le dirán un día al Señor: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Todo era externo. Mas el Señor les responderá: no os conozco, hacedores de maldad. Y toda una congregación, Éfeso, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, se quedaron con lo externo, se quedaron con la apariencia, se quedaron con las formas. Una iglesia servicial, comprometida, puntual, entregada, esforzada, celosa de la doctrina. Pero Dios los llama al arrepentimiento porque ellos habían abandonado, habían dejado su primer amor. Y encontramos en la Escritura ejemplos de cuán inútiles vivir vidas cristianas superficiales, con apariencia de cristianismo, cumpliendo formas, haciendo cosas. Pero en el interior, en el corazón, no hay nada. Está vacío. Solo hay carnalidad o maldad. Así es que debemos poner atención a esto, el lugar que tiene el amor de Dios en el corazón del creyente, porque lo que usted lo va a identificar como un verdadero creyente no es lo que usted hace para Dios, no es lo que externamente podemos ver, es la obra interna en el corazón de Dios por su Espíritu Santo. Es lo de adentro. ¿Y sabe cuál es principalmente esa obra? La obra de amor de Dios en el corazón de sus hijos. Una obra de amor interna, profunda. Esa es la obra que debemos anhelar y es el deseo del Espíritu Santo, que antes nosotros podamos tener una verdadera unidad. Debemos nosotros conocer, entender lo que significa el amor del Espíritu Santo. Porque hablamos del amor del Espíritu, no hablamos de el amor nuestro como seres humanos. Todos sabemos que nuestro amor, por más intenso que sea en algún momento, es cambiante. Entre esposos, padres e hijos, hijos y padres. No importa cuánto lleguemos a amarnos entre nosotros, nunca será comparable al amor de Dios. Nunca se comparará, porque el amor de Dios no cambia, el amor nuestro sí. Cambia. Podemos amar a alguien y luego pasa un problema y podemos luego rechazar a ese alguien. Podemos caminar a alguien y luego sucede algún conflicto y luego nos alejamos de ese alguien. Nuestro amor es cambiante. El amor de Dios no. Por eso hablamos del amor del Espíritu Santo, no su amor, no mi amor humano. El amor del Espíritu del Señor.
Ahora hace unas semanas compartí un mensaje de Romanos 8:28. No sé si alguien se acuerda, no del mensaje, pero tal vez del versículo. Romanos 8:28. ¿Quién se acuerda? Bien, ese pasaje dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de ese texto hice dos preguntas, de ese versículo. La primera pregunta fue: ¿eres alguien a quien Dios ha llamado a través de su evangelio? Y la segunda pregunta fue: ¿amas a Dios? Si tu respuesta a las dos preguntas es sí, entonces tengo una tercera pregunta para ti. De hecho, es la pregunta que ya hace el apóstol Pablo. Siempre y cuando tu respuesta sea afirmativa a las dos primeras preguntas. ¿Eres alguien a quien Dios se ha llamado? ¿Eres alguien que ama a Dios? Entonces escuchemos la pregunta que hace el apóstol Pablo. Mira el verso 35. Esta es la pregunta que Pablo hace. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta que él hace ahora a todos los creyentes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él comienza a dar una lista de aspectos de la vida, de momentos en la vida que han logrado separar a muchos de su relación con el Señor Jesucristo. Y él empieza diciendo: ¿acaso la tribulación te podrá separar de Cristo? ¿Acaso la tribulación, las dificultades y los problemas fuertes tienen acaso el poder suficiente para apartarte del amor de Cristo, para separarte del amor de Cristo? ¿O tal vez las angustias? Hay situaciones que te afligen, crisis que atraviesan. ¿Tienen las crisis y esas angustias que producen el suficiente poder para separarte del amor de Dios, separarte de tu relación con Cristo? Y luego habla del hambre. ¿Y qué cuando hay escasez en tu vida y no hay pan para comer? ¿Tiene el hambre y la necesidad el poder de romper tu relación con el Señor, de separarte del amor de Cristo? ¿Y qué de la desnudez? Que en algún momento de tu vida no tengas ni siquiera para cubrir tu cuerpo, por lo tanto estás desnudo y lleno de vergüenza. ¿Tiene eso el poder suficiente para separarte del amor de Cristo? Para que tu relación con el Señor se quiebre y te alejes de Él. La persecución, de todas las formas en que puedes ser acosado, perseguido, hostigado por tu fe, ¿tiene eso poder suficiente para separarte del amor de Dios? Espada. Todo lo que Pablo está escribiendo, salvo la espada, Pablo lo ha experimentado. Pablo ha experimentado angustia, persecución, tribulación, hambre. Todavía no experimentó la espada cuando escribió esto, pero lo experimentaría después. Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y él en el verso 37 dice esto: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, nosotros podemos conquistar todas estas cosas. Nosotros podemos estar por encima de todas esas cosas. ¿Sabe a lo que me refiero? Tribulación, angustia, por sobre todas esas cosas. Nosotros podemos conquistar eso. Podemos estar por encima de eso. Somos más que vencedores sobre todas esas cosas, gracias al amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y él dice más, mira el 38 y el 39. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es maravilloso. Pablo es un apóstol que ha experimentado esa plena certeza del amor de Cristo, porque él también ha aprendido a amar al Señor. Pablo tiene un amor por Dios muy fuerte y sabe
que Él también es amado muy intensamente por Dios. Ese vínculo de amor hace que Pablo haga esta declaración: ¿quién podrá separarnos, Señor? Mi amor por ti, tu amor por mí, que es el vínculo perfecto, hace que nuestra relación sea indestructible, Señor. Nada podría separarme de tu amor. Nada tiene el poder sobre esta tierra, ni lo que sea bueno, ni lo que sea malo, ni lo que sea aparentemente bueno o aparentemente malo. Nada en esta tierra, nada que tenga existencia, tiene el poder suficiente para romper nuestra relación de amor. Eso es lo que Pablo está escribiendo aquí. Es una poderosa declaración del apóstol. Bien. Ahora, ¿por qué es importante el amor de Dios por usted? ¿Cómo debemos entender el amor de Dios por usted? El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle algo. No hay forma, no hay ninguna otra forma de recibir el amor de Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra persona, no hay otra religión. Solo por medio de su Hijo Jesucristo el amor de Dios está disponible. Pero veamos, ¿qué debemos entender acerca del amor de Dios? Primera de Juan, por favor. Capítulo 4 de Primera de Juan. El verso 16. Primera de Juan 4:16. Dice la Escritura: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora quiero que ponga atención a dos palabras que usa Pablo aquí acerca del amor de Dios. Él dice conocer y creer. Pablo dijo en Romanos: estoy completamente seguro. Así que Pablo tenía una certeza total del amor de Dios que Dios tenía por él. Pero Pablo también dice que debemos no solo tener seguridad, certeza de que Dios nos ama, sino que debemos tener la experiencia. Conocer el amor significa experimentar el amor. No solo debemos tener la doctrina del amor, debemos tener la experiencia del amor de Dios. El amor de Dios se experimenta, no solo se predica, no solo es una doctrina, no es solo una enseñanza o unos versículos bíblicos. El amor de Dios se experimenta. Sí, se experimenta. Y Juan está diciendo que nosotros debemos conocer, como creyentes, debemos creer, debemos conocer el amor que Dios tiene por nosotros. Dije hace un momento que es probable que no a todos nos despierte un verdadero interés por el amor de Dios, sino por otras cosas. Y ese es el problema cuando no hemos experimentado el amor de Dios, aunque conocemos versículos bíblicos del amor de Dios. Pero cuando no experimentamos el amor de Dios hay consecuencias. Sí, hay efectos. La menor cosa nos separa del amor. La menor cosa nos hace voltear en otra dirección en vez de seguir la dirección del Señor. Pero realmente necesitamos tener la certeza y la experiencia del amor de Dios. Necesitamos experimentar ese amor, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo tenga certeza y tenga la experiencia del amor que Dios tiene por mí? ¿Por qué? ¿Es solo un asunto personal? Veamos la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, en el capítulo 13.
El verso 34 de Juan, del Evangelio de Juan. Bien, ¿ya lo tiene? Bien, ponga atención. Un mandamiento nuevo os doy. Son palabras del Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Luego, ¿qué dice? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, escuche esto. ¿Por qué es tan importante que yo tenga la certeza y tenga la experiencia del amor de Dios por mí? Esta es la razón. Porque el Señor no solamente nos dijo, ámense unos a otros. Y por eso estamos tal vez, tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a... ¿De dónde sacamos amor por un hermano que hace todo lo posible para no ser amado? En cada iglesia hay hermanos difíciles de amar, pero no han venido en este culto. Cuando nuestro hermano tiene actitudes, un carácter, o tal vez nos hace algo, ¿cómo? ¿De dónde? Y tengo el mandamiento encima mío. Ámense unos a otros. Dice, pero ¿de dónde saco amor? Porque amor no siento. ¿Cómo voy a amar a alguien que se porta así o me trata de esa manera? ¿Cómo? Pero Jesús da la respuesta. Dice, para que tú puedas amar a tu hermano, primero tienes que tener la experiencia de cómo te amo yo a ti. Yo tengo que conocer, tener la certeza de que Dios me ama. No puedo dudar de su amor. No puede ocurrir una experiencia en mi vida que me haga sentir o pensar que Dios no me ama. No puedo ser indiferente a su amor y solo querer sus bendiciones. No puedo menospreciar su amor como lo hizo Israel con el profeta Malaquías, porque Dios le dijo a Israel a través de Malaquías, yo te he amado. Israel respondió, ¿en qué me has amado? No puedes rechazar, no puedes dudar, no puedes ser indiferente, no puedes menospreciar, no puedes rechazar el amor de Dios. Tienes que tener certeza y luego de tener certeza, tienes que experimentar el amor de Dios. Tiene que ser una experiencia real en tu vida, no doctrina solamente, una experiencia real. Cuando tú creces en esto, te puedes voltear y entonces podrás amar a tu hermano. Jesús dice, ama a tu hermano como yo. Pero si tú no sabes cómo te ha amado Dios, no sabes cómo te ama Dios, cómo te ha amado en Cristo, ¿cómo puedes amar? El amor de Dios es primero, el amor entre hermanos es después. El amor de Dios es el verdadero. El nuestro hacia el hermano es solo un eco de su amor. Simplemente fluye en la dimensión en que nosotros vamos teniendo la experiencia y vamos entrando en una relación de amor con Dios y experimentamos y conocemos y entendemos y comprendemos su gran amor inagotable. Será más fácil voltear y amar porque solo fluirá ese amor. ¿Me estoy explicando? Por eso el Señor dice, como yo. Usted debe saber cómo le ama a Dios, cómo le ha amado, cómo le ama a Dios. Si no, nunca podrá amar a su hermano, nunca. Por más que usted lo intente y ponga, usted diga después de una prédica sobre amar al hermano, y dice, bueno, a partir de ahora, Señor, me voy a esforzar para amar a mi hermano y voy a poner de mi voluntad, voy a hacer lo mejor. Y la cosa no funciona porque el hermano de pronto te hace algo y dice, Señor, lo intenté, pero este es insoportable. No puedo, no me pidas algo. No podrás. Porque para amar al hermano, primero tienes que conocer el amor de Dios por ti, experimentar su amor. Eso es lo que Jesús dice. Ahora mire, por favor,
Busquen en la Biblia. Juan 15, 2 capítulos más adelante. Mire el verso 12. Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros. Otra vez, como yo, ¿no ve? Como yo os he amado. Sí, como yo os he amado. Esa es la manera en que podemos lograr amar verdaderamente a nuestro hermano. No con su amor humano. Mire, usted puede ser una persona muy querendona, muy sensible, muy empática, pero no estoy hablando de eso. Está bien si usted lo es, pero usted puede ser muy querendona, muy empática, muy dadivosa, muy entregada o muy entregado. Pero a lo mejor esa persona le hace algo, usted no volverá a ser el mismo probablemente. Quedará resentido y ofendido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es su amor humano, no es el amor. No es el amor de Dios que fluye a través de usted para amar al hermano. Alguien que no puede amar a su hermano es alguien que no ha experimentado el amor de Dios. Él tiene versículos bíblicos, pero no tiene la experiencia del amor de Dios. Por eso no puede amar a su hermano. Ahí se refleja. Ahí se refleja, ahí se muestra. Quienes no han experimentado, algunos a pesar de los años, no han experimentado el amor de Dios. Y por eso tratan de esa manera al hermano. Y por eso al menor error, a la menor falla, equivocación, su lengua sale afilada. Sus palabras son duras. Sus críticas son constantes. Dice, ¿por qué? Esa es la razón. Porque no conoce, no ha experimentado el amor de Dios. Esa es la explicación. El apóstol Juan, este apóstol, era un hijo del trueno. Él pertenecía a un grupo vida, hijos del trueno. ¿Cómo se llegó a convertir en el apóstol del amor? Él nos deja una pista. Cada vez que en su evangelio, en muchos versículos de la Biblia donde Juan habla de sí, él escribe, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan fue profundizando y experimentando el amor de Jesús. Y él se sentía amado por el Señor Jesucristo. Ninguno de los otros tuvieron experiencia con el amor de Jesús como lo tuvo Juan. Él sabía que el amor de Dios era santo, el amor de Jesús era santo, era puro, estaba dispuesto a darlo todo. Así es que él se recostaba en el regazo del Señor. Él se llamó a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Pablo, terrible Pablo, perseguidor, un carácter duro, colérico. Perseguía a los cristianos, los arrastraba y los llevaba ante el tribunal para que sean juzgados y condenados. Perseguía una y otra, de ciudad en ciudad, a todos los que se llamaran cristianos. Pero Pablo experimenta el amor de Jesús, aunque nunca caminó con el Señor, pero experimenta el amor de Jesús. Y es por eso que él escribe, estoy tan seguro del amor de Dios en Cristo que nada me puede separar de ese amor. ¿Cómo el amor de Dios transforma? Mire por favor Efesios 4. Libro de
Libro de los Efesios en el capítulo 4. El verso 32 y el siguiente verso. Dice la Escritura: antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y luego qué dice? Bien, lo ve. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, porque ustedes son hijos amados. Eso dice Pablo. Escuchen, eso está diciendo Pablo. Sean benignos entre ustedes, sean benignos, sean misericordiosos, perdónense. Un momento, pero háganlo como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Háganlo así. Pero si usted no tiene la experiencia del amor, de la benignidad, de la misericordia y del perdón de Dios, si usted no tiene esa experiencia real en su vida, en su espíritu, ¿cómo usted va a ser benigno, misericordioso y perdonador? No podrá. No podrá. Dice, primero aprendan, primero reciban, primero experimenten. Y luego, una vez que entiendan, sepan y experimenten, dice Dios, ahora imítenme. Eso dice el Señor. Ahora imítenme, hagan como yo. Todos recordamos la parábola de los dos deudores. Ese siervo llamado por el rey para rendir cuentas. Una deuda impagable. Pero él recibe misericordia de parte del rey. Recibe misericordia, recibe perdón y recibe libertad. Dios lo libera de la deuda, le perdona la deuda, le muestra su misericordia. Y él se va. Ahora él se encuentra con alguien que también le debe a él, pero su deuda es mucho menor. Y cuando el siervo le clama por misericordia, él lo trata con dureza, lo agarra del cuello y lo amenaza, lo trata duramente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que si ha recibido misericordia, perdón, y lo han liberado de una deuda impagable, cómo es posible que luego él trate a su semejante con dureza? ¿Sabe por qué? Porque si este primer siervo, después de ser perdonado, después de haber recibido misericordia de Dios, después de haber ser liberado, soltado de tremenda deuda, él se hubiera puesto a meditar. No, en vez de irse solo feliz de que ya no tiene deuda, él se hubiese puesto a meditar. Se hubiera sentado en alguna esquina de las calles de Israel y se hubiera puesto a pensar: Dios mío, era una deuda impagable. No lo hubiese podido pagar ni con 3 vidas. Y ahora he sido perdonado. Qué rey tan misericordioso, compasivo. Pude haber perdido a mi esposa, mis bienes. Pudimos haber terminado como esclavos por la deuda. Pero me perdonó, me mostró su misericordia, me restauró, me devolvió a una vida de libertad. Si él se hubiera puesto a meditar, estoy seguro que él no hubiera reaccionado como reaccionó con el otro siervo. Por eso Dios le dijo a Josué: de día y de noche meditarás. No es solo cuestión de leer la Biblia. Usted debe meditar en la palabra de Dios. Debe interiorizar la palabra de Dios en su alma. Debe ponerse a pensar en la profundidad que el Espíritu Santo le conceda. Porque cuando usted medita en la Escritura, el Espíritu Santo estará allí y Él interiorizará y profundizará toda la obra de Dios que hizo por usted. Y eso calará en su corazón, en lo profundo. No se quedará solo en su cerebro, comenzará a formar parte de su ser.
y usted experimentará el amor de Dios. Escuche, este es el verdadero amor. Ponga atención. Este es el verdadero amor. Dios nos amó enviando a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores como nosotros en esa cruz, y nos perdonó de todos nuestros pecados. Y después nos adoptó como sus hijos. Y a partir de ese momento que nos adoptó, su amor por nosotros ha sido constante hasta el día de hoy. Usted debería meditar en cuán grande ha sido la misericordia, la benignidad, la bondad, el perdón que usted ha recibido, lo que su gracia le otorgó cuando usted ni yo lo merecíamos, y lo que su misericordia detuvo aquello que sí merecíamos. Pero vivimos una vida cristiana tan acelerada. Ni siquiera a veces hay tiempo para leer la Escritura, menos para meditar en la palabra de Dios. Por eso nuestra vida cristiana es superficial. Por eso, como en la iglesia de Corinto, celos, pleitos, iras, contiendas. El amor de Dios y la experiencia del amor de Dios, la certeza del amor de Dios, es la base para poder amarnos los unos a los otros. Eso es lo que enseña la Escritura. Por favor, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Leamos los versículos 10 y 11. Dice la Escritura: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Lo ve? Juan no nos manda a amarnos directamente. Él nos dice antes: primero fíjense cómo Dios los amó a ustedes, enviando a su Hijo como propiciación por sus pecados. Si Dios nos amó de esa manera, nos amó siendo sus enemigos, nos libró del juicio, nos mostró misericordia, nos mostró benignidad, nos tuvo paciencia. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos también los unos a los otros de la misma manera. Este será el último texto que usaré esta mañana. Efesios capítulo 3. Si vamos a amarnos los unos a los otros, tenemos que saber cómo llegar ahí. Si no, será lo mismo de siempre. Sentirá que usted debe amar por imposición. Tiene que saber cómo se llega a amar al hermano. Efesios capítulo 3. Leamos del verso 14 al 19. Dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que la plenitud de Dios está en conocer el amor de Dios. Escuche, Pablo está reconociendo que humanamente es incomprensible entender el amor de Dios, porque excede a todo conocimiento, excede, es demasiado. Nuestra mente no es capaz de entender el amor de Dios. Entonces él dice, y por cierto, esta es una oración de Pablo, él está orando y dice, le pido a Dios que Dios los fortalezca en su hombre interior por su Espíritu Santo. Ustedes deben ser fuertes espiritualmente. Y luego deben tener la certeza de que Cristo habita en ustedes. Cristo mora en ustedes. Y luego sus vidas deben ser enraizadas, cimentadas en el amor. Y entonces podrán comprender, solo entonces, no con su mente. Escuche, no con su mente, con la obra de Dios, de fortalecerlo en su hombre interior, de darle la certeza de que Cristo habita en usted y de que usted tiene su vida arraigada y cimentada en el amor de Cristo. Solo entonces puedan comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Solo así. Denle su alabanza al Señor. Solo así, no hay otra manera. No es estudiando, leyendo y memorizando. No. Pablo dice, yo le pido a Dios que haga esto en ustedes para que puedan conocer. El amor del Señor es tan alto que por más que ustedes avancen hacia arriba en el amor de Dios, nunca llegarán a la parte más alta de ese amor. Es tan profundo que por más que ustedes se metan a lo profundo, nunca llegarán al final. Es tan ancho, tan amplio, que por más que tomen cualquier dirección, nunca llegarán al final. Nunca podrán. Pero irán conociendo ese amor inagotable de Dios. Pero recuerden, dice Pablo, sus vidas. Y Pablo utiliza dos metáforas aquí. Él utiliza la metáfora del árbol y la de un edificio. Como el árbol, Pablo dice que sus raíces estén profundizadas en el amor de Cristo. Que sus raíces de su vida cristiana se hundan en el amor de Cristo. Y luego dice que el cimiento de su vida que edifican esté puesta sobre la roca del amor de Cristo. Tus raíces nunca llegarán a lo más profundo, por más que se hundan, nunca llegarán al final. La base de tu vida nunca será tan amplia que exceda a la roca del amor en Cristo Jesús. Eso, porque es inagotable. Eso dice Pablo. ¿Qué es lo que hace fuerte a un árbol? Sus raíces. ¿Qué es lo que hace fuerte a un edificio? Su cimiento. Eso es lo que Pablo dice. Solo así podrán conocer, podrán avanzar, podrán ir comprendiendo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios
que excede a todo conocimiento. Esta es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer entre nosotros. Este es el camino para amarnos de verdad. Amarnos de verdad con el amor del Espíritu Santo y construir una unidad, la unidad del Espíritu Santo. No la que vamos a fabricar nosotros, no nuestra buena voluntad, no nuestro buen deseo, no. El verdadero amor y la verdadera unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es para ti, Señor. Toda alabanza es para ti.